Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios todavía, hermanos? Pido sus oraciones por la garganta del pastor, que Dios lo restaure, ¿verdad? Porque lo necesitamos aquí para que nos traiga el pan fresco del cielo. Quiero en esta noche, hermano, ver algo con usted en la palabra, algo que he estado meditando, viendo los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos finales, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos realmente viviendo los tiempos proféticos, tiempos que están escritos en la palabra y que están aconteciendo, ¿va? Entonces es importante no solo ver los tiempos finales, sino saber qué hacer en esos tiempos, ¿verdad? Porque somos la iglesia que va a volar. El que ha de venir por nosotros vendrá, dice Hebreos. ¿Cuántos dicen amén? Dice Hebreos que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hoy estos días en estos tiempos, estamos viendo que los acontecimientos bíblicos, la palabra se está cumpliendo, hermanos. Usted ha notado todos los eventos, ¿verdad? Terremotos, tempestades, todo lo que la Biblia ha dicho se está cumpliendo. Entonces, yo le traigo una palabra de parte de Dios para alertarlo, hermano. Porque debemos de estar alertas, como dice la palabra. Vaya conmigo al libro de Marcos en el capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Cuando usted lo tenga, me da un amén allí, por favor, fuerte, hermano. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermano? Es interesante este pasaje de Marcos 13:3 porque describe la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos, incluyendo la destrucción del templo y la persecución de los creyentes y la venida del Hijo de Dios. Eso es lo que especifica este pasaje de la Biblia, la venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo volverá por nosotros, hermano? Porque Él lo prometió, Él va a volver. Dice que Él volverá por los que ama. Y Él nos ama, hermano. Por eso va a volver. Pero es interesante que cuando los discípulos le hacen esta pregunta a Él de cuándo será este tiempo, le están preguntando de los tiempos proféticos, los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo ahora. Pero la contestación de Jesús allí dice: mirad que nadie os engañe. Porque es tremendo, hermano, que dice la palabra que muchos son llamados, son pocos los escogidos, pero aún los escogidos serán engañados. Es tremendo, hermano, porque en los últimos tiempos podemos ser engañados. Podemos venir nosotros y ver
como dice la palabra, vendrán muchos engañadores conforme a sus concupiscencias. Debemos de tener cuidado en estos tiempos, hermano, de lo que escuchamos, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí tenemos palabra del cielo. Gracias a Dios que estamos recibiendo el verdadero evangelio, hermano. Pero tengamos cuidado con los que escuchamos allá afuera, en las televisiones, los mensajes, hermano. Algunos ahí no vienen de parte de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque este pasaje describe que habrán muchos engañadores en los postreros tiempos. En los tiempos finales un cristiano, oiga, ¿cómo debe de vivir? Debe de vivir primero con esperanza, debe de vivir vigilando y preparándose para el regreso de Jesús. Así debe de vivir un cristiano, hermano. Vive de vivir con esa esperanza que tiene que su Redentor volverá por él. Esa esperanza es la que nos sostiene a nosotros, hermano, sabiendo que Él prometió que va a volver por nosotros y nos levantará. Eso me anima a mí a seguir en esta carrera, ¿verdad? Sabiendo que el que lo prometió es fiel y verdadero. Pero también debe de vivir vigilando. ¿Qué es lo que hace uno que vigila? Un centinela, ¿qué es lo que hace? Estar vigilando, que no vaya a venir el enemigo, ¿verdad? Preparándose para el regreso de Jesús mientras vive una vida, oiga, mientras vive una vida de amor y obediencia a Dios. Oiga, según las enseñanzas cristianas, esto implica, oiga esto hermano, esto implica discernir las señales de los tiempos, mantenerse firme en la fe a pesar de las dificultades y compartir el mensaje de salvación a otros. Yo le vuelvo a repetir eso porque allí voy a desglosar este tema. Dice, mantenerse implica discernir las señales de los tiempos. Usted debe de aprender a discernir los tiempos que está viviendo, hermano. Que Dios le dé un espíritu de discernimiento para que usted sepa en qué tiempo está. Eso es importante porque estamos en los tiempos finales. Usted me va a decir, no, pero ese mensaje ya lo he oído hace años atrás. Sí, la palabra de Dios dice que algunos lo tienen por tardanza, la venida de Cristo, pero la verdad que Él no se tarda, porque dice la Biblia que para Dios 1000 años, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuánto se ha tardado? No se ha tardado nada. Lo que pasa es que Él tiene la esperanza que todos vengan al arrepentimiento genuino. Por eso es que el amor de Dios es grande, porque está esperando que muchos se arrepientan. Por eso el pasaje que leíamos decía, verán terremotos, tempestades, pero no es el fin. Son principios de dolores. ¿Sabe cuándo será el fin? Cuando el evangelio se predique hasta lo último de la tierra. Ahí será el fin y la venida de nuestro Salvador, hermano. Bendito Salvador que tenemos, ¿verdad? Que se compadece de los que no le han conocido. Por eso usted al caminar en este tema va a ver que nosotros debemos de vivir de esta manera. Implica discernir los tiempos, mantenerse firme en la fe y compartir el mensaje de salvación con otros. El cristiano debe de vivir en los tiempos postreros con esperanza y vigilante. Ese es el primer inciso que tengo yo. Vamos a ver un pasaje ahí en Juan 14:1. ¿Cuántos tienen esperanza aquí, hermano? La esperanza, debemos de tener esperanza. Mire lo que dice Juan 14:1. Lo tenemos allí, hermano. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nuestra seguridad está basada en lo que conocemos y lo que creemos de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la seguridad y el consuelo que nosotros necesitamos. Este pasaje habla de Jesús, que dice él que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Por eso no debemos de preocuparnos, hermanos, por lo terrenal nosotros, por la casita que tenemos, ¿verdad? Porque algunos no se quieren morir, hermanos, que mi casa se va a quedar. Ay, déjele, hermana, allá hay moradas celestiales. Allá las calles son de oro. A veces nos preocupamos, nosotros estamos arraigados en las cosas terrenales y por eso a veces nos da miedo partir. No me quiero morir porque mi casita, mi esto, lo otro. No, allá Jesús fue a preparar morada para nosotros, hermanos. Él está preparando morada. Entonces, por eso debemos de tener esperanza en Él, ¿verdad? Pero también le hablaba que debe de tener esperanza y también estar vigilando. Porque debemos de tener esperanza en Él, que Él nos va a levantar un día. Pero por mientras estamos en la tierra debemos de pasar vigilando nosotros. Alguien que vigila. Porque primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aleluya. Habla de la oración, hermano. ¿Cuántos oran aquí? Gloria a Dios, va, pero no ora solo por la comida. 3 veces al día ora usted como Daniel. Pero ¿por qué 3 veces al día come? Tal vez va. Pero no, la Biblia nos habla que debemos de velar en oración, hermano. Yo le animo a retomar la oración si usted la ha hecho a un lado. Si usted ha dejado a un lado la oración, retome la oración en estos tiempos, hermano. Porque eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, a tener comunión con nuestro Padre. Y eso le va a revelar en qué tiempo está viviendo usted. Mire lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41. Abra la Biblia, hermano, o préndala ahí. Mateo 26:41 dice: velad y orad. Aquí nos lleva más allá. Nos lleva a velar y a orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Fíjese que el espíritu está despierto, está dispuesto, pero la carne es débil. A veces la carne, por ejemplo, me ha pasado a mí, déjeme aquí, ¿verdad?, decirle algo que me ha pasado, que una vez yo hice un trato con Dios, fíjese. Estaba peleando una guerra espiritual yo. Entonces le hice un trato a Dios. No era fácil la guerra que yo estaba peleando, era enfrentamiento entre las tinieblas. Pero le dije al Señor: mira la guerra que estoy peleando. Hazme un favor. Si me puedes despertar allí por las 3 de la mañana. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Trato hecho, dijo. Vamos a ver. Y me despertaba, hermano. Pero ¿sabe qué me decía la carne? Sigue durmiendo, hombre. ¿Para qué te vas a levantar? Es el mejor sueño. Pero el espíritu estaba dispuesto y el espíritu dijo: vamos arriba, vamos a orar. Entraba al cuarto de oración y empezaba a pelear la guerra espiritual, porque la palabra me dice que allí se gana la guerra de rodillas. Y gané la guerra para la honra y la gloria de Dios. Gané la guerra espiritual que estaba peleando, hermano, pero allí es donde uno debe de aprender a caminar de rodillas y decirle al Señor: yo estoy cansado, pero sé que yo debo de orar, ¿verdad? Entonces, si usted ha dejado de orar, retome la oración, hermano, en estos tiempos. Pero habla de velar y orar y usted dirá: eso es lo mismo. Es algo diferente, hermano. Fíjate que velar, en el contexto bíblico, velar significa estar despierto y atento como un centinela nocturno, para evitar ser sorprendido.
o caer en tentación. Implica una actitud de vigilancia constante, discernimiento espiritual y preparación para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. Eso significa velar, hermano. Estar preparado, tener un discernimiento espiritual, ¿verdad? Contra quién usted está peleando, cómo debe de caminar en estos tiempos. Vigilante, hermano, a los acontecimientos. Usted ha visto los acontecimientos, vio el terremoto que pasó ahorita en Rusia, de 8 puntos y algo. Antes eran de 4, de 5 máximo. Van de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo se acerca a la tierra. Y debemos de estar preparados, hermano. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué quieres que hable de esto? Es que es necesario que mi pueblo se prepare, porque a veces nos hemos adormecido, hermano. A veces no estamos vigilantes. Hemos hecho a un lado la oración, hemos hecho a un lado la lectura de la palabra. Leemos la palabra cuando venimos a la iglesia, pero no, este pan debe de ser diario. ¿O no come usted diario? Así se debe de comer la palabra uno, hermano. Entonces eso es velar, pero fíjese que es una acción preventiva esto, que busca proteger el corazón y la mente de influencias negativas. Eso es velar, es una acción preventiva que busca proteger el corazón y la mente de influencias negativas. Pero orar es la comunicación directa con Dios, un diálogo íntimo y personal. ¿Tiene un diálogo usted con Dios, hermano? ¿O no habla con Él? Esto es interesante, hermano, porque debemos de tener ese diálogo con Él. Si nosotros decimos que amamos a Dios, vaya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo fácil, o un ejemplo cuando uno está enamorado, ¿va? De su esposa, de su novia, platica y platica con ella, y los minutos, las horas se le hacen minutos, pero así debería de ser uno con Dios, hermano. Si decimos que le amamos, debemos de tener un diálogo con Él íntimo y personal. Puede incluir peticiones, alabanzas, confesiones o simplemente la expresión de nuestros sentimientos y pensamientos a Dios. Oiga esto, la oración es una herramienta poderosa para fortalecer la relación con Dios y recibir su guía y fortaleza. Es allí donde recibes la guía de Dios y la fortaleza, hermano, en la oración. Es cuando tú le puedes preguntar a Dios, ¿qué debo de hacer en este asunto? ¿Tienes un problema? Pregúntaselo a Dios. ¿No tienes trabajo? Pregúntaselo a Dios, ¿qué debes de hacer? ¿Cómo puedes hacer? Pero a veces no le preguntamos a Dios. Entonces, para eso es la oración. Pero ese es el primer inciso, hermano. Vamos al número 2. Este habla de perseverar y vivir en amor. Lo puse los dos juntos, hermano, porque si no me iba a llevar mucho. Pero perseverancia y amor. Debemos de perseverar en estos tiempos. Vaya conmigo a Hebreos 12:1. Y esto me llamó mucho la atención, hermano, porque no muchos perseveran. La palabra de Dios dice que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje es interesante, hermano, porque si usted lo escudriña, usted le pone atención. Este pasaje nos habla Pablo lo ve como una carrera, como un atleta que va corriendo la carrera, pero fíjese que los atletas que se preparan para las carreras seculares,
Deben de llevar la ropa que pese menos, los zapatos que no pesen nada, porque si esos zapatos llevan peso, no va a poder correr bien. Pero Pablo nos habla de despojarnos aquí a nosotros. ¿Y sabe de qué es? Del pecado. El pecado es un peso en el ser humano que no lo deja caminar esta carrera, que lo detiene y que se ve estancar en el camino. Por eso Pablo nos anima y dice, despojado, perdón, es Hebreos, el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Es una carrera, hermano, y esta carrera tiene una meta. La meta es el cielo. ¿Cuántos van para el cielo aquí? Despójese del pecado. No podemos evadir el pecado. No podemos dejar de hablar del pecado, hermano, porque el pecado te va a detener, te va a estancar. Entonces, a Caín le dijeron, el pecado está a la puerta, pero con todo y esto te puedes enseñorear del pecado. Entonces, hermano, usted puede autoexaminarse hoy y decirle al Señor, yo vengo delante de ti, me examino a sí mismo y pongo este pecado, si hay pecado en nosotros, hermano. Despójese. ¿Qué es despojarse? Soltar. Hay que soltar el pecado. Si usted está corriendo esta carrera, estamos corriendo yo diría la milla final. Falta poquito, hermano, para llegar al cielo. Pero si estás en pecado, lastimosamente no vas a poder entrar allá. O no vamos a poder entrar. Porque Dios me habló a mí también aquí, hermano. Dios me habló de despojarnos del pecado. Fíjese que de la perseverancia, gracias, hermano. La perseverancia para correr esta carrera, hermano, implica buscar la voluntad de Dios en oración, meditar en su palabra y estar dispuesto a renunciar a caminos propios para seguir los suyos. Oiga, incluso cuando no sean fáciles, la obediencia es un acto de fe y amor que nos acerca a Dios y nos permite experimentar de sus bendiciones. Pero necesitamos hacer un lado el pecado, hermano. Porque a veces en muchas congregaciones ya no se habla del pecado, ya no se habla de vivir en santidad. Y este camino, hermano, es de vivirlo en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, ni tan siquiera lo vas a ver, hermano. Pero ¿cuántos quieren ver al Señor? Vive en santidad, hermano. Apártese para Dios, porque eso es lo que quiere decir santo, apartado para Dios. Yo sé que no es fácil, pero lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, que nos aparte para Él, porque estamos viviendo los últimos tiempos y decimos que vamos para el cielo, pero hay que revisar antes cómo estamos viviendo. Si no estamos practicando el pecado, si no estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en santidad, como dice la palabra. Porque esto es la palabra, hermano. La palabra es que trae Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero bienaventurados los que oyen y la ponen por obra, porque ellos verán a Dios. Entonces, pero esa es la perseverancia, mire. Entonces Pablo hablaba de una carrera y de despojarse, pero hay que vivir en amor también. Dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que dice Primera de Pedro 4:8, que debemos de vivir en amor los unos a los otros, hermano. Yo espero que aquí no haya gente, como he visto en otros lugares, que no se pueden ver ni en pintura. Eso es en otros lugares. Pero nosotros nos llamó el Señor a vivir en amor y en unidad. Se está predicando sobre la unidad en todas las iglesias, nuevo pacto de la unidad. Pero habla la Biblia que dice que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu mente, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el pastor nos ha predicado que Jesús lo llevó más allá. Ya no es como a ti mismo, sino como Jesús nos amó.
¿Y cómo nos amó Jesús? Nos amó con amor eterno, con un amor ágape, con un amor que no tiene condiciones. Entonces la iglesia se debe de amar a sí misma, porque ¿cómo van a entrar allá dos que no estén de acuerdo, que no estén viviendo en amor, que no se puedan ni ver? No se podrá entrar allá, hermano. Entonces debemos de vivir en amor, que la gente vea allá afuera que nosotros vivimos amándonos unos a otros. Porque va a decir usted, hermano, sí, pero es que hay unos difíciles de amar, pero ámelo. El mandato es amarlo. Yo sé que hay algunos que son difíciles, pero hay que amarlos. Porque Cristo nos dijo que amáramos aún a los enemigos. Pero este es un mandato para entrar al cielo. Amarnos unos a otros. En medio de las dificultades es crucial perseverar en la fe, no dejarse engañar por las falsas enseñanzas y mantener el amor de Dios a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que ámelo, hermano, ¿verdad? Ámelo, aunque cueste, ámelo en el amor de Cristo. Número 3, voy un poquito más adelante. ¿Cómo debe de vivir un cristiano en los últimos tiempos? Debe de vivir con discernimiento y obediencia a Dios. Poder discernir los tiempos. Primera de Timoteo 4 dice, habla de la predicción de la apostasía. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, habla de los postreros, son los últimos tiempos. De los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, esto es tremendo, hermano, porque hay doctrina de demonios. Hay engañadores, pero hay doctrina. Tienen doctrina los demonios. Entonces muchos dicen van a caer de la gracia, de la fe, porque serán engañados en los últimos tiempos, hermano. Para discernir, oiga esto, para discernir entre la verdad de Dios y la falsedad es crucial estudiar la palabra de Dios. Para discernir la verdad de Dios y la falsedad, usted debe de estudiar la palabra de Dios. ¿Verdad? Que nadie lo engañe, hermano, escudriñe la palabra porque esa es verdad de Dios. Y allí va a poder discernir la falsedad de los engañadores y los que traen doctrinas de demonios. Orar para pedir discernimiento y examinar las enseñanzas y doctrinas a la luz de las Escrituras. Oiga, la fidelidad a la verdad de Dios y la práctica de la verdad en la vida diaria son esenciales para crecer en discernimiento. Eso es lo que se debe de hacer, la fidelidad a la verdad de Dios y la práctica a la verdad en la vida diaria. Son esas dos elementos son básicos y esenciales para poder crecer en el discernimiento, hermano. Discernir, fíjese que yo una vez escuchaba mucho a un varón, me gustaba cómo predicaba, siempre lo escuchaba, pero una vez dice que uno hay que tener los sentidos ejercitados a lo que está escuchando. Estaba escuchando una palabra de Dios que estaba el varón, pero en una de esas predicó sobre Judas él, y dijo, por el Espíritu pude discernir, dice, por el Espíritu pude entender que Judas fue salvo. ¡Pum! Dice dije yo, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo que Judas fue salvo? Si la palabra de Dios dice que Jesús dijo, ninguno de los que me diste se me ha perdido, solo el que ya venía destinado. Se le salió al varón, pero pude discernir por el Espíritu que no venía de Dios esa palabra. Yo no lo juzgo al varón, el que lo va a juzgar es Dios, pero debemos de juzgar la palabra que viene, si viene de Dios o no viene de Dios, pero hay que tener los sentidos ejercitados. ¿Y cómo se ejercitan los oídos? Escuchando la palabra de Dios, porque dice que el saber viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y escudriñar la palabra de Dios. Pero debemos de vivir en estos tiempos con el discernimiento del Espíritu Santo, hermano. Poder discernir los tiempos que estamos viviendo.
no a todo decirle amén, ¿verdad? Pero también hablábamos de obediencia, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, oiga, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces dan gloria a Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? Allí lo dice la palabra. La palabra dice que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Entonces, oiga esto, sin humillación no hay obediencia. Solo el humilde sabe lo que es obediencia, se va a sujetar, ¿verdad? Pero en estos tiempos, hermanos, es interesante esto porque nosotros debemos de vivir en esa obediencia que nos enseñó Cristo. Dice que Él fue obediente hasta la muerte. Eso nos habla que la obediencia fue sin límites. No tuvo límites la obediencia de Él. Por eso Él dijo, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Porque estaba sujeto a Dios. Entonces nosotros en estos tiempos debimos de vivir en obediencia a la palabra, en obediencia a las autoridades que Dios ha puesto. El obediente va a ver la gloria de Dios. Fíjate, porque dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué vino la exaltación hacia Jesús? Por la obediencia de Él. Entonces, si tú eres obediente, Dios te va a exaltar en aquel tiempo. Pero necesitamos caminar en obediencia porque mire lo que llevó a Jesús. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios y a Dios en cosa de que aferrarse, sino que se despojó. Ahí habla de despojarse. Mire que a veces cuesta ser obediente, ¿va? ¿A cuánto les cuesta ser obediente aquí, hermano? ¿A usted no le cuesta? Yo creo que sí, a todos nos cuesta ser obedientes. No, somos desobedientes por naturaleza. ¿Ha visto los niños desde que nacen? Uno a veces les dice, mira, recoge ese juguete. No lo recoge. Al cristiano o al servidor se le dice, mira, anda a barrer allá. No lo hace. O hace solo lo que le dicen, no va más allá. Nos cuesta ser obedientes. Pero la palabra de Dios nos llama esta noche a la obediencia a Dios y a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Llevamos 3. Vamos al número 4. ¿Cómo debe de vivir el cristiano en los últimos tiempos? Debe de vivir compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra. Yo le hago una pregunta hoy, hermano. ¿Está compartiendo la palabra de Dios? Ahí en su trabajo, ahí donde usted camina, ¿comparte del evangelio o no lo conocen como cristiano? Yo hoy que mi hija se graduó, gracias a Dios se graduó hoy ella, por la gracia de Dios, andaba con una amiguita allí, no la conocía yo ella, apenas la conocí y le hice una pregunta a ella, ¿te ha invitado a la iglesia a ella? Me dijo, no. Digo yo, algo malo anda aquí, porque si Dios te pone a alguien, es para que lo lleves a Cristo. Si Dios te pone a alguien, donde quiera que vayas, si Dios te puso a alguien enfrente ahí,
es para que tú lo invites a que conozca a Jesús como único y Salvador. Para eso te lo pusieron, hermano. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y no presentamos a Jesús como único y Salvador. Mire, cuando uno tiene un buen amigo, va, cuando uno de esos buenos amigos, ¿qué es lo que hace uno? A cada persona, mire mi amigo, y más si tiene, ¿verdad? Más lo presenta como amigo. Él es mi amigo, tiene. No, y lo anda presentando. Mi amigo, mira mi amigo, te lo presento. La Biblia dice que Jesús es nuestro amigo, ¿o no? Dice la Biblia que Dios le decía a Abraham, mi amigo. Eso quiere decir que Él es nuestro amigo. La pregunta es, ¿lo presentamos? Él no tiene esto, hermano, pero tiene algo más maravilloso que es la vida eterna. Él tiene algo más precioso que es la salvación de nuestras almas. Preséntelo como único y Salvador. Que no le dé vergüenza, hermano, porque en aquel tiempo dice que Él nos va a llamar a juicio. Nos va a llamar y nos va a preguntar qué hiciste con el don que te di. Porque Dios nos ha dado un don, hermano. Dice la Biblia que Dios puso a su Hijo amado ahí dentro de nosotros. Entonces, si Él está dentro, tú debes de presentar lo que tienes adentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a mí me hablaba el Señor en este pasaje, en este inciso, hermano, de compartir la palabra en estos últimos tiempos, hermano. No debemos de callar, porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar por nosotros. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oiga, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él nos ha dado el pan de vida, hermano. Sabe que nosotros tenemos pan en nuestras manos, porque la palabra dice, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Tenemos pan y que podemos llevar vida al que no tiene vida, porque ellos están muertos en delitos y pecados, como usted y yo estábamos antes. Así dice la Biblia que estábamos, pero nos alumbró la luz de Cristo y nos dio vida. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros en estos últimos tiempos? Porque dice que el fin vendrá cuando este evangelio se predique hasta lo último de la tierra. Pero ¿a quién son los enviados? Es la iglesia. Y déjeme decirle que Jesús no les habló a ellos diciendo, vayan por favor si quieren ir. No es un mandato de Dios, hermano. Por tanto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Quién les va a enseñar? La palabra de Dios dice, ¿y cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Nosotros fuimos los llamados, hermanos, a no solo recibir, sino dar de gracia lo que gracia ha recibido. Hay personas que a mí me dicen, no, hermano, yo no voy a evangelizar o no voy con el grupo de evangelismo porque yo no sé qué decir. Cuéntele lo que Cristo ha hecho con usted, hombre. Cuéntele que Cristo lo salvó un día. Yo le verá que eso va a hacer grandes cosas en aquel que lo escuche. Cuente su testimonio, porque en cuanto Cristo ha hecho algo, hermano. Yo le puedo decir lo que Cristo ha hecho en mí. Ha hecho maravillas. Me rescató de la vana manera de vivir. Metió su mano en el lodo cenagoso y me sacó de ahí. Pero hay gente que dice, no, hermano, yo no puedo. Se vuelve un Moisés. Es que yo soy tartamudo.
Mire, si el Espíritu Santo es el que pone las palabras en nuestros labios, la Biblia dice que Él nos unge. Dice que nosotros no sabemos ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo es el que pone palabra, hermano. Pero es necesario que en los últimos tiempos la iglesia se levante y predique la palabra de Dios. No se necesita aquí, subirse aquí, hermano, no se necesita un púlpito para hablar de Dios. Allá en las calles hay necesidad. No espere un púlpito para llevar el mensaje del Evangelio. Amén. Sí, no se necesita. No, hermanos, que yo quiero que el pastor me preste el púlpito. No, esto es por pura misericordia y gracia de Dios. Pero allá hay necesidad, allá afuera. Porque Jesús es lo que hacía, recorría las sinagogas, recorría los caminos, llevaba el Evangelio, predicando un Evangelio de amor, de esperanza y de salvación al necesitado. Pero ¿qué ha hecho la iglesia hoy en día? Está adormecida. Porque yo le digo y se lo pruebo. ¿Cuánto vamos al evangelismo, hermano Jason? Somos poquitos, ¿va? ¿Cuántos somos aquí? 200 y feria. Si la iglesia pudiera entender este pasaje, le aseguro que no cabríamos llevando el evangelio de la palabra. Inundaríamos todo Houston con la palabra de Dios. Pero Dios quiere despertarte hoy, hermano, a que tengas, dice la Biblia que Jesús vio las multitudes. Se paró, hijo, en el monte y vio las multitudes y les vio, lo primero que les vio, su condición. Las vio quebradas, las vio enfermas. Y lo primero que él dice que sintió compasión. Es que a veces nosotros no tenemos compasión por los demás, hermano. Y Jesús dice que sintió compasión y dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Oremos al Señor de la mies que envíe más obreros. Vio la necesidad, se compadeció y le llevó el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios está hablando hoy. Llevar un mensaje de salvación, hermano. Porque mire, una vez yo recuerdo al apóstol Garduño, no se me olvida. Él nos llevó a dar un mensaje a nosotros, y creo que fue él si no estoy mal, pero predicó sobre las ovejas. Dice que la oveja pare una cría al año. La Biblia dice que nosotros somos ovejas, hermano. ¿Cuántos son ovejas aquí? Usted debe de parir, hermano. Una al año por lo menos. Y esa vez yo me puse a sacar la cuenta, hermano, cuántos años tenía en el Evangelio. Y fíjese que me quedé corto, porque empecé a contar lo que había invitado a la iglesia y lo que había llevado a la iglesia, y no eran los que tenía yo, los años que tenía en el Evangelio. Entonces, me preocupé y dije, voy a empezar a parir. Espiritualmente le estoy hablando. Debemos de parir uno al año, por lo menos, una oveja al año. Entonces, a veces nos hemos vuelto estériles, hermano. ¿Ha visto la gente estéril que desea tener hijos y no puede? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él nos ha dado el pan de vida para que lo compartamos, hermano, con los que tienen hambre. Hay gente que tiene hambre afuera. Tenemos en nuestras manos el anuncio del perdón para aquellos que están en las cárceles de pecado. Debemos demostrar el mapa de Dios. Oiga esto, hermano. ¿Usted conoce el mapa de Dios? Es la Biblia. Enséñeles el camino. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo conocerán el camino aquellos que no lo conocen? Debe de tener un guía. Y ese guía nos podemos hacer nosotros. Un guía que lleve a los ciegos, a los que no pueden ver la luz, como en aquel día no podíamos ver la luz. Podemos ser un guía, enseñarles el mapa de Dios hacia el cielo. Pero dice la Biblia, debemos, dice, mostrar el mapa de Dios en la Biblia a aquellos que están perdidos y conducirlos a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano?
Yo le hago un breve repaso, hermano. Yo hablaba con Dios y realmente yo, cuando Dios me confronta con su palabra, pongo manos a la obra. Porque, mire, dice que nosotros no seamos oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo escucha la palabra y yo le pregunto mañana por este mensaje, yo sé que no se acuerda. Ese es el oidor olvidadizo. Pero el que escucha el mensaje y le pone por obra es bienaventurado. Si oyeres atentamente la voz de Jehová y la pusieres por obra, ciertamente estas bendiciones te seguirán, te perseguirán. Pero esos son los que ponen por obra, los que se deleitan en la palabra de Dios. Y no son de aquellos que dicen, no, pues sí, yo pensé que iba a predicar el pastor Balmore, no el hermano Rafa. Así lo quiso Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios, hermano. Seamos sensibles a la voz de Dios y acojamos la palabra de Dios y pongámosla por obra y seremos bienaventurados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo lo llevo a un texto de conclusión, hermano, pero antes le doy un breve repaso. Le hablaba de los tiempos finales, de cómo debe de vivir un cristiano. Un cristiano debe de vivir en esperanza y vigilando, porque no sabe a qué hora va a llegar su Señor. Jesús no les dijo la hora a sus discípulos, les dijo, dinos, ¿cuándo será este tiempo? ¿Cuándo serán estas señales? Nomás les dijo, que nadie los engañe. Jesús no sabía la hora solo la sabe el Padre que está en los cielos. Pero una cosa sí le puedo decir, yo no le puedo dar hora ni día, pero le puedo decir que sí está cerca la venida de Cristo por su iglesia. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Debe estar viviendo en esperanza y vigilancia. Debe de vivir en perseverancia y amor. Ame a su hermano, aunque le cueste. Debe de vivir discerniendo los tiempos que estamos viviendo y en obediencia a la palabra de Dios. Y por último, debe de vivir compartiendo el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Vayamos a un texto de conclusión en Marcos 13:24. Es el mismo que leímos, no el mismo, sino cuando Cristo habló de los tiempos finales, habló también de la venida del Hijo del Hombre, cómo sería. Dice Marcos 13:24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús les explicó los tiempos finales, pero también les explicó a sus discípulos cómo sería la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Dice que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, dice, y juntará a sus escogidos. Pregunta cuántos escogidos hay aquí. Por amor de Cristo nos escogió, hermano. Pero yo espero que usted esté preparado para el día de su venida. Porque el venir a la iglesia a usted todos los días no le garantiza que está listo, hermano. Perdone que le diga, y no le estoy diciendo que no venga a la iglesia, no, venga. Échese los 4 cultos si quiere, y es bueno. Pero debe de vivir en obediencia, en santidad, despojado del pecado. Porque no importa que venga aquí, pero si usted vive allá afuera, como, perdone la palabra, como los del mundo, ¿de qué le garantiza que esté viniendo a la iglesia, hermano? No lo garantiza que andemos una Biblia bajo el brazo, porque dice que ya no nos conocerán, porque andamos con una Biblia bajo el brazo, o porque cantamos bonito, o porque alabamos bonito. No, allá nos conocerán
por sus frutos los conoceréis, dice. Es interesante estos temas, hermano, porque estos temas nos deben de avivar, nos deben de despertar, que haya un despertar de Dios, que Dios despierte los espíritus adormecidos y nos volvamos a Él y digamos: Señor, aquí está mi vida, ayúdame a vivir para ti en santidad, ayúdame a vivir en obediencia, ayúdame a vivir apartado del pecado. El pecado nos asedia, hermano. El pecado ahí en las redes sociales, en todo lugar, hay de todo color y de lo que usted guste. Pero nosotros tenemos la capacidad y el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado. Pararnos firmes y decirle: no, yo fui lavado con la sangre del Cordero, yo soy santo como Él es santo y viviré en santidad para Él. Y le aseguro que aquel día le veremos cara a cara. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Yo ya terminé. Quiero orar esta noche por los que le quieran decir al Señor: quiero ser de los que perseveran hasta el fin. La venida de Cristo se acerca, hermano. Está latente. La tierra gime. Vea, los geólogos, los que estudian la tierra, dicen que la tierra ya empezó a moverse más rápidamente, que los días se van acortando. Pero eso yo lo sé desde tiempos. Está escrito en la palabra. Porque la palabra se cumplirá, dice su palabra: todo pasará menos mi palabra, porque la palabra de Dios se cumplirá y se está cumpliendo, hermano. ¿Quiere cerrar sus ojos esta noche? Y si usted quiere venir adelante, el altar está abierto. Venir delante de Dios y decirle al Señor: Señor, ayúdanos a vivir en estos tiempos. Tiempos proféticos, hermanos. Tiempos donde realmente la iglesia que será levantada será la iglesia que se guardó para Él. Una iglesia que se guardó en santidad. Una iglesia que le dijo: Señor, límpiame y purifícame. Aquí está Dios en este lugar, hermano. Si Dios te habló esta noche, preséntate delante de Él. Y si tienes que despojarte de algo que está obstaculizando esta carrera, hoy el Señor puede hacer a un lado. Despojémonos, decía Pablo, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Es una carrera, hermano, no fácil. Es una carrera por delante que tenemos, que a veces nos cansamos en esta carrera, pero Dios dice: yo soy el que da fuerzas al cansado y multiplico a los que no tienen ninguna. Ven delante de Dios y preséntate ahí y dile: Señor, sé que estamos viviendo los últimos tiempos. Oh, sí, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Mi Dios, somos tu pueblo, Dios. Oh, mi Dios, despierta los espíritus esta noche. Si nos hemos adormecido, Dios, Padre, si hemos hecho un lado tu palabra, si hemos hecho un lado la comunión, avívanos, oh Dios. Queremos ver tu rostro, Dios, en aquel día, porque de cierto vendrás, oh Dios, por tu iglesia. Queremos ser del rebaño, Dios.
Queremos que nuestras ropas estén limpias. Purifícanos, oh Dios, con tu Santo Espíritu. Límpianos, oh Dios. Hoy te pedimos perdón, oh Dios. Nos humillamos. Nos humillamos, oh Dios. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra. Dios mío, enciende el fuego de tu Espíritu. Unge nuestros labios para llevar tu mensaje en estos últimos tiempos. Unge con tu Espíritu Santo, Dios. Que nuestros labios hablen de tu grandeza. Que podamos llevar el pan al hambriento, Dios. Que podamos llevar vida a los que no tienen vida, oh Dios. Heme aquí, oh Dios. Haznos instrumentos útiles en tus manos, oh Dios. Haznos instrumentos en las manos del alfarero, Señor. Padre, levanta hombres y mujeres en esta congregación dispuestos a llevar tu mensaje en los últimos tiempos. Levanta jóvenes en este lugar, oh Dios, deseosos de predicar tu palabra. Levanta mujeres valientes en este lugar que estén dispuestas a pagar el precio. Señor, envía un espíritu de discernimiento en estos tiempos a tu pueblo para poder discernir los tiempos, para poder discernir, Señor, los tiempos en que estamos viviendo. Guárdanos de ser engañados. Guárdanos de escuchar espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Guárdanos para tu gloriosa venida, oh Dios. Como a la niña de tus ojos, oh Dios, guárdanos. Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos la fuerza para seguir caminando, Dios, y poder llegar a la meta, y poder ver tu gloria y tu majestad en aquel día, oh Dios, poder contemplar la hermosura de tu santidad. Señor, bendice a cada miembro de familia, a los valientes, oh Dios, a los valientes y esforzados, que aunque sus pies se cansen, Señor, reciban fortaleza del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Bendecimos tu nombre en este lugar y declaramos, Señor, que aunque estamos viviendo los postreros tiempos, sé que tu promesa sigue firme. Sé que tú eres fiel y verdadero. Y sé que tú no nos dejarás de tu mano, Dios. Y aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, Señor, sé que tú estarás con nosotros. Sé que no nos anegarán las aguas, ni el fuego arderá en nosotros. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, para ti, apartados, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Quieres levantar tus manos, hermano, y darle gracias a Dios? Si viniste hoy tal vez con una petición, tal vez viniste enfermo allí, levanta tus manos. Su palabra dice que Él es nuestro sanador.
su palabra dice que Él es nuestro libertador. Por sus llagas hemos sido sanados. Si viniste enfermo en esta noche, déjame decirte que Dios es tu sanador. Padre, mira, Señor, a los que han venido enfermos, a los que han venido con preocupaciones, Señor, yo te ruego por ellos. Bendícelos con una palabra de sanidad, porque basta una palabra tuya y el que está enfermo puede ser sano. Hemos creído en tu palabra, oh Dios, y hoy declaramos tu palabra como una palabra de sanidad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, mira las necesidades en tu pueblo. Mira, Señor, cada necesidad. Tú la conoces, Señor. Por favor, obra conforme a tus misericordias en cada necesidad de tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por visitarnos. Señor, honramos tu presencia en este lugar. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Mis amados, solo quiero recordarle que hoy es último día para inscribir a su niño para su mochila. La oración podemos hacerla, pero queremos estar preparados para otorgar la mochila a su niño también. Anótelo, por favor, si no lo ha hecho. También el domingo es último día para inscribir a el matrimonio para estar con nosotros en la cena el próximo sábado con el pastor Johnny Dubón. No se le olvide, ya estamos haciendo los últimos arreglos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie y oramos al Señor el día.